Estamos en Desde el Ayer, el programa que busca llegar y quedarse instalado ahí en ese rincón de su corazón donde usted, sin lugar a dudas, atesora sus más preciados recuerdos. Y este programa precisamente tiene otro invitado, un invitado de lujo, en lo personal un amigo que me conoce desde hace muchísimos años, también fue amistad de mi padre. Y el programa con este nombre, Desde el Ayer, como ustedes lo saben, fue creado para radio, que tuve muchísimos años en FM. El programa estaba basado, que yo le pedí al señor acá, digo, Dante, voy a hacer un programa de radio parecido al tuyo, que era un programa que se llamaba Intimando, que él nos va a contar ahora. Bienvenido entonces, Dante Dini, un amigo en lo personal, el tercer invitado que tenemos aquí en esta cita ineludible con la nostalgia. Muchísimas gracias a vos, Odalís, a Fernando Ruiz por esta oportunidad, por esta chance de poder intercambiar con ustedes. Vos tenés una beta artística igual a la cancha de River Plate de Argentina, monumental. Muchísimas gracias. El estadio monumental en el barrio de Núñez. Así que te agradezco. Qué bueno. Aparte va a ser esto, como el público ya sabe, con los otros dos invitados que estuve, digo, es una charla sin libreto, sin nada, distendida totalmente, recordando cosas y obviamente que tiene que ver lo que recordamos aquí con la nostalgia, estuviste presentando, recordando como todos los años, este mes que pasó, el programa Café Batido, ¿verdad? Exactamente, Café Batido lo hice todo el mes. Empezó en el año 1973, cuando Malaquías de Matos Formoso fundó la agrupación 19 de junio de jubilados. Ese mismo día empecé con el Café Batido de 14 a 15 horas y lo hice hasta fines del año 1978. Yo antes, en el 71, había debutado en la radio con un programa de 30 minutos. Este tenía 3.600 segundos. Una vez le preguntaron... Me encantó eso de 3.600. Al profesor José Gil sobre los segundos, no sé qué. Él siempre fue muy bromista. Total. Y le comenta a la alumna, no sé, habla con Dante. Es broma, ¿no? Claro, broma. sí, totalmente. Sí. Y después tuve otro programa, Calibre 140, en el 72, y empezó Café Batido el 19 de junio del 73. Impresionante las cosas que uno recuerda. Algunos de los programas que va a recordar el amigo Dante, el señor romanticismo, como le digo yo, porque es un paladar gris, en este caso, por meter una palabra que tiene que ver con la cocina, con lo culinario, pero en este caso es paladar gris, pero para la música. Ese podría decir que es un oído gris. Además conoce muchísimo de música. Voy a quebrar un recuerdo, voy a romper algo que cuando dijiste Café Batido, recuerdo, yo era obviamente más chico. Voy a recordar, tú me vas a decir la marca, porque yo para las marcas soy un desastre. Voy a recordar aquella moto enorme que tenía los dos relojes, todo el mundo veía, no sé si fue la primera moto grande que hubo acá, pero fue una de las primeras. Y Dante tenía un casco que le había hecho poner Café Batido en el casco atrás. Lo recuerdo totalmente de esa moto. Si habrás viajado en esa moto. Ese casco me lo regaló la señora Miriam Gen, la esposa del doctor Echenagucía. Y cuando fuimos a Durazno, porque Tacuarembó jugaba amistosos, aprovechaba la cercanía física departamental entre Durazno y Flores, entre Durazno y Trinidad, y Tacuarembó iba dirigido por José Ramón Brunel, y fuimos con el técnico Omar Manine Lima, le mando y cumple años en septiembre también, el 21, este es el mes aniversario de Radio Zorrilla, 86 años, y le dije, Lima, no te muevas, era una Kawasaki Z1000, no te muevas, cualquier cosa, vos me tocás la espalda y yo freno, pero no... Claro. Y cuando llegamos a Durazno veo que la burbuja del casco no la tenía. Digo, ¿qué pasó? En la salida en Tacuarembó, en la caminera, miré para el costado y el viento se lo había sacado. Fuimos en 1 hora y cuarto a Durazno. Me pasó lo mismo con Miguel Ángel Ortiz a un partido del noreste Tacuarembó Rivera un domingo,
que ahí fui en una Suzuki 850, así que debe haber sido en el año 83. Y así como Lima no volvió conmigo, vino en el ómnibus con los jugadores, el Ratón se quedó en Rivera y el Pierna para volver conmigo, porque además estaba lloviendo, por eso se postergó el partido de Tacuarembó Rivera, era Márquez el árbitro de Cerro Largo, y vino conmigo Selmar Coria, de Salón 10, un gran amigo. Sí, Pero moto sí, vos sabés que gracias a Café Batido compré la primera moto. Conseguí la primera publicidad con Casa Testa. Casa Testa, para que la gente tenga una idea, iba desde donde está el Banco de Seguros, 18 de julio y 25 de agosto, hasta las canchas de pádel de Club Tacuarembó. Pero además tenían la estación ANCAF. Era la empresa más grande de Tacuarembó, fundada por Humberto F. Testa, que falleció muy joven. Y le pregunto a Julio García, que era el gerente, el primero en que me confió una publicidad, siempre le he estado agradecido, si él me podía asegurar que 3 meses más iba a continuar la publicidad en Café Batido. Me dijo que sí, y entonces fui a Casa Crespi y compré mi primera moto, una Yamaha 60, el 18 de noviembre del año 73. Qué increíble, qué tiempo. Y por supuesto la llevé a la casa de quien era mi novia en ese momento y la escondí a la moto, la escondí de mi padre. A los 3 días, que no había ninguna posibilidad de devolución porque ya la había usado, la llevo al garaje de mi casa y se la muestro a mi padre. ¿Y qué dijo el químico? Esta moto no es 60, marcaba 120, esta moto es 600, quedó malísimo, claro. Pero yo no le había pedido dinero para comprarle, claro, y ya estaba usada. Claro, sí. Qué increíble, cosas que uno va recordando, amigas y amigos. Esto es Desde el Ayer, el programa que es esto, es una cita impostergable, ineludible para quienes obviamente gustan del recuerdo, de la nostalgia. Dicen que no se debe vivir en el pasado, pero tampoco usted puede olvidar de él, del pasado. No quiere decir que usted viva como antes, pero sí los buenos recuerdos están en el corazón de cada uno de nosotros y cada cosa significa algo para nosotros, ¿verdad? Algún tema musical, alguna cosa de esa. Yo recuerdo recuerdo también, todavía no vamos a hablar de la noche, del programa de la noche, digo, pero recuerdo las fiestas que no fue mucho tiempo, pero digo, recuerdo algunas fiestas, recuerdo la publicidad, ¿no? Obviamente, de las fiestas de cumpleaños de tu programa. De Café Batido, sí, de Café Batido, hicimos, claro. Sobre todo en el 75, trajimos a Catunga, lo dije en el otro programa. En el otro programa dije eso. Un viernes a Club Democrático, 16 de mayo. Después Ian Simmons, que fue un domingo de vacaciones de julio, 5, que fue un gran éxito. Sí. Y después Los Prados, Raúl Abranson, Conmoción. Y terminamos, como decía, a fines del año 78 con Los Tábanos, en el último baile de Café Batido. Pero hicimos otros. Sí, y por Tacuarembó tocaba Z. El grupo Z. Z. ¿Estaba la voz del capo Eduardo Zuna ahí o no? Sí. Y claro que sí, es totalmente. Un amigo en lo personal que va a ser otro de los invitados que ya me dio la luz verde. Dice, Dalisa, avísame y yo voy a tu programa cuando quieras y hacemos la entrevista. Cosas que uno va recordando, amigas y amigos. Bien, pero el señor también estuvo, estamos hablando de Café Batido, que era el programa de las 14 horas, pero también estuvo algo más romántico en cuanto a música, a la noche. Ahí fue que yo inspiré el programa Desde el Ayer para hacer, que se llamó, él le va a decir, a ver, el nombre, si tuvo 2 nombres, no sé, pero yo me acuerdo de Intimando. Intimando, sí. Antes quiero decir que estuve con mucho gusto en la FM, en tu programa, en Barrio Curvelo. Exactamente, ahí estuve 6 años con el programa, que hicimos, que me recuerda a Facebook, yo pongo la foto contigo haciendo el programa, del otro lado del puente, que se llamaba, del amigo Wilmar. Intimando lo empiezo en el año que culmina Café Batido, que es el 1978. Era música romántica por antonomasia y poemas. Exactamente. Y vos sabés que me sucedió
un hecho inédito, porque nosotros, sobre todo la gente del interior, si salimos al aire con un programa radial o televisivo, lo que hacemos es venderlo, comercializar. Exactamente. Diría don Carlos Solé, ha querido Radio Sarandí hacerme este homenaje que yo acepto solo con la condición que todo lo recaudado por la venta de este long play eran goles desde 1950 Brasil-Maracaná hasta 1965. Todo lo recaudado, porque no me permito mercantilizar esta venta, todo lo recaudado vaya en beneficio por los niños desposeídos que realiza esa obra el padre Capuchino Martín en Villa del Cerro. Tengo ese long play que me lo pasó Dante Palombo, que es una joya, sin dudas. Mi padre era uno de los dueños de Radio Sarandí cuando Solé fue del Sodre a Sarandí, y en ese momento de ganar 100 pesos de la época a ganar 300 pesos. Una vez estuve en el año 68 en un partido en el Centenario Nacional Danubio. Fue el último año de Ángel Brunel en Danubio, que después pasó Nacional, y fue campeón de todo con el equipo Albo, y en el entretiempo fuimos a saludar a Solé. Imagínate ahora con los celulares, con la disponibilidad que hay, haber tenido, recuerdo, una foto con mi padre y con Carlos Solé, pero no se dio. No se podía, un hombre bajo, con una toalla que le colgaba en los hombros, de cachetes grandes y muy colorados, transpirados. La emoción. Una emoción, una Solé voz clásica. Era el dueño de la emoción, sin dudas, en el tema del fútbol, además de todos los méritos y virtudes que tuvo. Claro que sí. Bien, por la fecha que me dijiste de Intimando, ¿era entonces, más o menos? De 1978 Bien. Y 79, porque en el 80 me voy a estudiar a la Universidad Católica Comunicaciones, que ahí conocí, éramos solamente 13, prácticamente era algo de clase particular. Y vos sabés que el primer día, Tacuarembó había salido campeón del interior. A mí me encantaba viajar en tren. En ese momento era el tren de fabricación en Checoslovaquia, Gans. El Gans-Mavac. Gans-Mavac. Yo lo viajé. Que para lo que demoraba el tren en solamente 8 horas, venía de Rivera, llegaba a las 12 de la noche a Tacuarembó y a las 8 de la mañana a Montevideo. Y estábamos, y un grande de la cultura uruguaya, Enrique Guarnero, casado con Maruja Santuro. Tuvimos ahí los mejores profesores. Qué increíble. Y Enrique Guarnero, al final de la clase, y que era la última, las clases eran de 8 de la mañana a la 1 de la tarde, dice: alguien que se anime a pasar y lea como si estuviera improvisando. A mí la instantaneidad, la repentización, la improvisación me subyugó siempre, me encantó. Pero qué pavada, leer como si estuvieras improvisando. Un niño lo hace. Claro. Qué fácil que es. Paso y empiezo a leer. Él me da un libro como si estuviera improvisando. Está bien, está bien, está bien, me dice Guarnero. Ahora improvise como si estuviera leyendo. Ahí estaba el secreto. Me mató. Sí, es así que difícil. Sí. Qué bueno, qué cosas que uno va recordando. Y en esos tiempos, obviamente que dice Dante, está buena la charla, vieron, amigas y amigos, no es solamente música, también es nostalgia. Eso del tren, sí, increíble, la gente viajaba en tren. Esto yo le dije a Julito Páez, que fue el otro invitado, digo, medio comenté por arriba, pero digo, esto lo voy a dejar para comentar cuando venga Dante, que es la voz oficial de eso. Así como él recordó los viajes, los programas de televisión, de radio, en ese tiempo era solo radio, del programa estoy hablando, ¿no? Yo recuerdo mucho el canal, así como fue la decana, y es la decana, la Zorrilla, el canal 7 era
cuando no existía ni siquiera la red informativa. Porque hay gente que cree que empezó con la red. No, la red es del 25 de agosto del año 81. Y claro, antes cuando de la oficialmente, red, claro. Porque por supuesto que hubo pruebas anteriores, como durante la Copa de Oro, el Mundialito, el Mundialito, que empezó a fines de diciembre del 80 y terminó el 11 de enero con los goles de Jorge Walter Chifle Barrios, hombre de Wanderers, hizo el primer gol, era un volante, no era un hombre para el gol consustanciado con él o identificado. Sí, y el segundo lo hizo en Waldemar Victorino, le ganamos a Brasil 2-1. Lo de el Canal 7 es el primer canal en salir al aire auténticamente del interior. Porque primero salió el Canal 12 de Fraiventos, propiedad de los hermanos Hugo y Daniel Romay Salvo, la familia Romay, los dueños de Canal 4 claro. Monte Carlo de Montevideo. Sí. Y el segundo en salir fue Canal 7 de Rocha, propiedad del canal pionero del Uruguay del año 1956, un 6 de diciembre, Canal 10. Así que uno, dependiente o por lo menos vinculado a Canal 4 de Montevideo y el otro a Saeta, Canal 10. El primero genuino del interior fue Canal 7 el 17 de junio del 67. Impresionante, programas en vivo con una... El 80% de la programación al comienzo era en vivo. Totalmente, en vivo, una platea que la gente iba a ver, las orquestas, habían los... Y el staff, claro. 15 jóvenes, entre muchachas... Vi unas fotos que pusieron. Y muchachos. Sí, qué cosas increíbles. Yo a veces le cuento a chiquilines, amigos de mis hijos, porque mis dos hijos ya saben eso, porque yo ya se los he contado. Y claro, no existía la red informativa, el Canal 7 pasaba cosas que venían, obviamente, y cómo no vamos a recordar. A la tarde, no te olvides lo que me ibas a decir. No. Perdón. A la tarde yo recuerdo que, obviamente, que en el barrio habían 3 teles, ¿no? Yo iba a la casa de un amigo, pero se me complicaba, porque veía una novela, que ahora voy a decir cuál era, y Dante va a corroborar, y me tenían que acompañar, porque después se me complicaba para volver. Porque era una novela, pero era de terror. El personaje se llamaba Barnabas Collins, y la novela se llamaba Sombras Tenebrosas, que Johnny Depp hizo en los 2000, a principios de los 2000, la película recreó de cine. Pero esa era una película, una novela de televisión. Barnabas Collins, Sombras Tenebrosas, eso de impresionante, blanco y negro obviamente, ¿no? Después daban El Sexto Sentido, que también era de una saga así de tipo capítulos, así de un mentalista que se enfrentaba a fuerzas del mal y eso, o sea, pero estaba muy bien, pero había muchas. Las calles de San Francisco. Bonanza. Batman. El Gran Chaparral. Esto es lo lindo, ¿vieron, amigos? Cuando se encuentran dos personas que saben de lo que hablan. Pero hubo, como le decíamos en esa época, vos mencionaste novelas, y la gente le dice novelas ahora. Claro, sí. Pero en los comienzos del canal era un teleteatro. Teleteatro. Como el radioteatro. El radioteatro de un amigo que no está más en esta vida. Nombralo. La Quirquincha. Marcelito de Alcántara. Exacto. Sí, que me fui a hacer amistad con él después de viejo, él y yo también, a través de las redes, porque no nos vimos nunca, pero siempre me escribía en privado: oh, Dalí, yo siempre amé a tu padre, el arte, que vos sos un artista, siempre me va para adelante, y fue una voz clásica de acá, que se hacían, ahí ya salté para la radio otra vez, pero igual estamos hablando porque el canal y la radio es una simbiosis, ¿no? Se puede decir así. Sí. Lo de Marcelo de Alcántara incluso es anterior a Canal 7. Obviamente. Sí, Marcelo de Alcántara. El teleteatro que detenía el tránsito en Tacuarembó con María Leal, la Pecosa. Y había un dicho en la calle. Es cierto. Sos más complicada que la Pecosa. Sí, exactamente, porque la Pecosa era en argentino, eso, ¿no? María Leal, claro, era la protagonista. Claro, entonces era una novela que Fernando no terminaba nunca la novela. Pero pasaba también de un año a otro. hubo brasileras como Dancing Days. Dancing Days, Sonia Braga,
Después, sí, no, eso está todo, amigas y amigos, lo que estamos hablando con Dante, estamos hablando ahora de las novelas brasileras, ¿no? Lo mismo que yo dije la otra vez. Solamente usted tiene que saber buscar, eso está en los capítulos en YouTube para buscar, usted pone, lo ayuda al buscador obviamente, ¿no? Porque si pone solo un nombre le sale cualquier otra cosa. Trate de acercarse más a la información, la fecha, novela brasileña de los años 80 o 70, y ahí le va a saltar. La que dice él, Dancing Days, impresionante la novela, que era... Sí, sí, no, hoy es inmigrante, ahí ya te viniste mucho más acá. Claro, claro, pero no, está bien, pero no, en esos tiempos habían, sin lugar a dudas, las novelas brasileñas eran y son, pero las mejores eran las de antes, tipo películas, ¿no? Es increíble las cosas que... Pero eso que dice Dante, sí, se detenía el... Te voy a contar sí, sí. una anécdota. La gente todo lo veía, sí. Mi maestro en radio, Humberto Tano Grassi, El Tano, que amigo. me enseñó a hacer mesa en el año 1966. Y yo hacía grabaciones internas en la planta alta de Radio Zorrilla. Tenía 2 plantas, 2 entradas, una por 18 de julio 302 y la otra 310. Y lo que grababa era relatar partidos de Nacional y Peñarol, aurinegros y tricolores con la imaginación y carreras de ciclismo en eso. Y un día Ovidio Silva, el flaco Silva, me dice, para que te asemejes más a Solé, pone un vaso entre el micrófono y tu boca. Entonces va a salir con más cuerpo. Yo era niño. Claro. No salía nada. Porque, no salía nada. Y Humberto Grassi iba al cine. Yo no, era niño, y menos al cine de noche. Claro. Y me comentaba de algunas películas de la famosa actriz francesa Brigitte Bardot. Sí, la Bébé, Brigitte Bardot. Bébé. Sí, sí. Y llega un día en que en la programación del canal, que fue evidentemente en los 2 primeros años o 3 en un 80% en vivo, después empezamos a tomar la programación de Canal 12 de Montevideo. Y venía antes la programación. Cuando me doy cuenta que es una película con Brigitte Bardot, que iba a pasar el canal, sí. Imagínate claro. Que no. Sí. Para lo que claro. No sé se puede ver ahora, totalmente. Eran películas de matiné. Trayéndolo ahora, sí, totalmente. Disparé con el televisor. Pero ya hay muchas anécdotas. Canal 7, el primer mundial que transmitió fue el de México en 1970. El canal tenía 3 años, fue en diferido. Los partidos se jugaban a las 5 de la tarde y terminaban próximos a las 7, a las 19 horas. Y ahí salía un automóvil por, en este caso, la Ruta 5, pero también por la Ruta 8, los canales de Minas 33 y Melo. La Ruta 3, los canales de Fraiventos. Mercedes nunca tuvo canal de aire por la proximidad con Fraiventos, capital de Río Negro, y Mercedes de Soriano. Y ya les conté que el primer canal del interior fue precisamente el de Fraiventos, el de Canal 12, que llegaba, ¿cuántos kilómetros hay? 15 entre Fraiventos y Mercedes, más o menos. Sí. Llegaba perfecto por aire. Y salía un automóvil que venía filmando el partido, terminaba el partido, y por la Ruta 5 los 2 canales únicos que existían era 7 de Tacuarembó, 10 de Rivera y el de Artigas, que ya no estaba en la Ruta 5. Así que acá veíamos los partidos, sobre todo los de Uruguay, pero también la final del 21 de junio, Brasil 4, Italia 1, a las 12 de la noche. Claro. Esa hora. A las 12 de la noche. Y la gente se quedaba porque era la novedad. Claro. El primer mundial que se vio acá. Porque antes se escuchaba solamente por radio. Cosas que estamos recordando, amigas y amigos, para eso es este programa, desde el ayer. Solamente recuerdos, nostalgias, y seguimos en televisión, porque él habló de los programas en vivo. Yo recuerdo, voy a recordar a 2 personas, pero por el orden, voy a recordar primero a la dama, pero no por ser dama, sino porque fue primero. Después voy a recordar a un amigo Bota.
que fue un amigo lo personal, que lo presentaba a Tachuela en los cumpleaños de la radio, ¿no? Él, Miguelito Hirsch, fueron los presentadores del profesor Tachuela en los festivales de la radio. Pero él tenía programas en el canal. Claro, por eso a eso iba. Antes del Gordo Bota, que tuvo un programa infantil que yo alcancé a ir y iba a sacar las invitaciones, hacíamos cola con la gurizada, que no recuerdo el nombre del programa, pero Chiquillada. Pero antes yo le voy a decir el Gordo Bota, pero usted sabe que no estoy pecando, es una forma cariñosa de decir, porque eso de bullying y eso lo inventaron ahora la generación de cristal, pero eso es otra cosa. Bien, el Hada Rosada, el programa que había de una señora que hasta hace unos años estaba viva, vivía en Jaime Rosa, ahí, antes de llegar una cuadra y media antes de llegar a la Plaza de la Cruz. Ahí vivía, no sé si está en este mundo ahora o no. El Hada Rosada se llamaba. Un hada rosada del cielo bajó y sobre los niños aquí descendió. Una blanca nube rosada quedó cuando su varita tocó. Increíble. Esa era la canción que tocaba así. Se llenaba de niños y yo le escribía. Todos le escribían y ella mandaba saludos a fulano tal, no sé cuándo, porque había que dejar las cartas. No es como... No siempre existió en la urna, sí. Claro, en la urna. Y después al tiempo vino el amigo Bota con Chiquillada, que era impresionante. Otro amigo en lo personal, que fuimos compañeros de jugar al básquetbol. Daniel Castro también tuvo su programa. Entre amigos. Exactamente, programa en vivo, todo. Ahí ya estábamos mucho más acá en el tiempo, pero igual es nostalgia. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Totalmente. Cuando se lo robé a mi hermano Luis Osvaldo, sí. Que no le gustó nada. Sí, porque sí. Empecé a ser director de Canal 7 el 11 de agosto de 1989. Y Bota, que ya hacía años, Bota llegó para la radio Zorrilla en marzo de 1975. Uf. Y hacía Mundovisión con Ovidio Silva. Después, Ovidio Ramón se va y Bota siguió solo y ya estaba algo cansado. Y me dice que se quiere retirar y seguir solo con la radio, donde tenía varios programas. En una época Estamos en Otra Cosa, que hoy sigue de 9 a 10 de la mañana, sí, claro. Pero después estaba por la tarde y seguía de noche, música para entrar juntos en la noche. Música para entrar juntos a las 22 horas. Qué increíble, ¿no? Que después venían los Beatles, presentados por Luis Osvaldo. Por Luis Osvaldo, 3 canciones. Horas, sí. A las 23 horas estaban los Beatles, los geniales 4 de Liverpool, en La Zorrilla, amigas y amigos. Esto es solamente nostalgia, lo que estamos recordando con el amigo, un invitado de lujo, Dante Dini. Un amigo en lo personal. Sacale lo de lujo. Vos sabés que también Eduardo Alonso, gran voz, Eduardo Alonso. Sí, lo conocí. Y Eduardo García también tuvieron programas para niños. Quería ir al tema de Daniel Castro. Sí, Hablo con Daniel Castro, muy joven, se tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Abría la radio para hacer mesa. Le digo, Daniel, venite al canal, dejá la radio Zorrilla, te venís al canal, haces el informativo. Después, el 18 de agosto del 97, empezó el informativo del mediodía y se transformó Canal 7, que comenzaba en la tarde, empezó en ese momento, 98, a emitir desde las 10 de la mañana. Ahora lo hace las 24 horas. Daniel, no tenés que madrugar, venite al canal. Me abrazó. Claro. Mi hermano furioso. Sí. Y ahí estuvo muchos años, hasta que en 1994 se va. A comienzos de 1994 empieza en el Sodre, en Radio Sarandí, y después esa carrera meteórica y espectacular que ha hecho, como los años que estuvo como director de Montecarlo, director de Telenoche, del informativo central de Canal 4. Y las notas principales eran hechas por él también, los diversos invitados que había. No, una carrera impresionante, aparte de un amigo en lo personal, el travieso, como le decíamos nosotros, Daniel, que nos conocemos hace tantísimos años, jugaba muy bien al básquetbol, aunque usted no lo crea por la altura que tiene, jugaban estudiantes, nunca jugamos de compañeros, sí en las prácticas, pero en los campeonatos jugábamos al contrario. En estudiantes jugaba Daniel, una velocidad impresionante tenía para conducir el balón de base,
Y nos conocemos hace tantísimos años. Cada tanto hablo con él, cuando él viene a Tacuarembó lo voy a visitar, que me avisa, va a visitar a sus padres. Cosas que recordamos aquí. Estamos recordando Canal 7 y Radio Zorrilla en esos tiempos. Sí. ¿Quieres que te cuente el episodio de cómo llega Víctor Hugo Morales a Radio Oriental? Cuéntalo. No sé. Fallece lamentablemente Solé el 9 de mayo de 1975. El relator de Radio Sarandí desde los tiempos de mi padre. Y ahí se genera... Víctor Hugo toda su vida soñó con conocer Italia. Y Víctor Hugo estaba en Italia, no estaba acá. Lo llama, no sé si tenía un patrocinador o qué, y le dice: Víctor Hugo, tristísimo, falleció Solé, quieren que vayas a relatar a Radio Sarandí, una radio emblemática del fútbol. Víctor Hugo abandona Italia y se viene. Y me contó esto, que tenía tanta ansiedad por llegar a la reunión, a hablar primero con este amigo para pasar a Radio Sarandí, lo cual para él era subir varios escalones, que tomó un ómnibus en el aeropuerto de Carrasco y a los 2 kilómetros o 3 kilómetros se bajó del ómnibus y subió un taxi. Quería llegar la ansiedad. Muy bien. Claro. Carlos Yacosa, socio nuestro en Cable 2000, era el informativista de Telenoche y fue el que hizo debutar a Víctor Hugo en televisión. Y Víctor Hugo estaba como reportero en la parte de deportes de Telenoche. Se entera Hugo Romay Salvo, el director de Canal 4, que Víctor Hugo se va a Sarandí. Lo llamó. Víctor Hugo, si no venís a Oriental, porque ¿qué pasó? Heber Pinto le compra otro legendario a Jorge Valle Ibáñez la radio Ariel, fundada por Luis Valle. Y le cambia el nombre, Continente, la radio que escucha toda la gente. Heber, que era director de Canal 4, director de Canal 4 y relator de Radio Oriental, con la posibilidad de ser su patrón y de ser propietario en Radio Ariel, una radio muy conocida, se va, le cambia el nombre, le pone Continente. Y Oriental, así como Sarandí por la muerte lamentable de Solé quedó sin relator, al irse Heber, Oriental también. Y Romay le dice a Víctor Hugo: si te vas a Sarandí y no te quedas en Oriental, no son más el director de deportes de Telenoche. Y Oriental tenía mucho más potencia que Sarandí. Y había una gran puja entre Solé, con todos sus pergaminos, los blasones de Solé, el Mundial del 50, aunque también lo relató Heber Pinto, pero no la final, no los partidos más importantes. Y Heber, que esa pelota pedía en red, voló como un carabel, la 12 comanda en fútbol por derecho de conquista, todas esas frases que prendieron en la gente, lo llevó a emparejar la audiencia con Carlos Solé. No sé si ya se fue muy largo. Vemos ahora con Fernando. Heber Pinto, el hombre que televisa con la palabra, decía la propaganda y está diciendo... No? ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Estamos ahí o no? Estamos bien, bien. Vos sabés que Heber Pinto, con toda esa rivalidad que tuvo con Solé, que me contó una anécdota, Antonio Bota, que no la puedo transmitir acá, tenían una gran rivalidad. Después que fallece Solé, Heber Pinto era diputado por el Partido Colorado y mocionó para que una calle de Montevideo llevara el nombre de Carlos Solé. Muy lindo gesto. Y así fue. Tenemos en Montevideo la calle Carlos Solé. Carlos Solé, que fue un... Bueno, para los que saben de qué estamos hablando, fue un prócer del relato, y relató los mejores partidos, como estaba diciendo el amigo Dante aquí. Socio número 52 de Bellavista. Uf, qué increíble, ¿no? Estamos hablando en este caso, sí, de fútbol y todo. Es imposible
compendiar o resumir en un programa de una hora, aparte de la música que vamos a pasar, de la charla con el amigo acá, pero no, estamos... lo traigo mucho más acá en el tiempo, que yo dije esto, no sé si fue con Mafufo, que fue el primer invitado que estuve, el segundo fue Julito Páez, amigos ambos y compañeros de discoteca de aquellos años. La segunda, eso lo va a corroborar el Gordo Zoom cuando venga. La segunda vuelta, por el Gordo obviamente que cantaba y siempre cantó en el grupo que él dice, Z, había un lugar que se llamaba... No, en varios. En varios. Con Telaraña se fueron a Paraguay, estuvieron viviendo en Paraguay. Claro, grabó, él me contó una vuelta en el programa de radio que grabó, sí. Y el lugar donde estaba toda la orquesta, una de las orquestas que estuvo, Z, era Zetápolis, ¿no? Zetápolis, el Club Oriental. Claro, Zetápolis, bien. Los domingos. Sí, los domingos, sí. Bien, pero La ciudad de Zetápolis. Claro, sí, ahí va. Es un juego de palabras que la gente va a entender que en ese tiempo, lo que ahora le dicen logística, era eso, aplicado en esos tiempos con otro nombre. Bien, hizo un lapsus Eduardo Zun y empezó a ensayar con orquesta y hacía baile en las escuelas. Y él esto lo va a corroborar yo le proporcionaba, no todas, pero él lo va a corroborar algunas de las letras en inglés que la copiábamos. Porque ¿qué pasa? Yo ahí estaba con UFO y algunos discos, los discos negros de vinilo, vos abrías algunos traían las letras, pero otras no. Bueno, entonces, en el que no traía, yo me encerraba en la casa de Jaimito, que le mandamos saludos la otra vez y le vuelvo a mandar saludos a Jaime de Freitas, Jaimito, ¿no? Fabián de Freitas. Nos encerrábamos en la casa de él, ahí en la avenida, cerca de la avenida donde está el padre de él. Nos podíamos auricular, los auriculares grandes, y poníamos el disco. Joaquín Suárez. Ahí va, y escuchábamos la letra y lo copiábamos, pues yo ahí estaba estudiando inglés en ese tiempo. Entonces, yo le proporcionaba las letras al Gordo Zun y él las cantaba en inglés, bien. Entonces, ¿qué pasa? En ese interín, él hacía el baile en las escuelas, era un balazo, los bailes se llamaba K5, se llamaba, la orquesta de él, bien. El señor acá fue el presentador y no sé si no fue el ideólogo de llevar al Gordo al club y se hizo el famoso duelo, la discoteca con K5. En este rincón con 3 toneladas de equipo, sistema UFO, con cuántos años. En este otro, Eduardo Zun, que regresa, no sé cuántos. En el club Tacuarembó, me acuerdo, Dante los presentaba. Y era balazo en esos tiempos. Terminaba el último tema de la discoteca y no es que paraban. El Gordo enganchaba con otro tema que pegara con el que estaba y es impresionante. Las cosas que uno recuerda aquí, amigas y amigos, con el amigo acá, increíble. Cosas, porque para eso es el programa que está llegando y está buscando llegar y quedarse instalado ahí en ese rincón de su ser, de su corazón, de su mente, donde usted seguramente atesora sus más preciados recuerdos. Estamos hablando de música, de televisión, de todo un poco. Y ahora se viene el cumpleaños de... no terminamos más esto. Déjame, ya que... Sí, el programa es tuyo, Me hablaron para presentar a Trotsky Bengarán, los primeros días de noviembre en Club Tacuarembó. Meta fecha y todo. Presenté a los Moscardones cuando regresaron. Ellos ganaron el Festival de la Canción Joven con Satisfacción, como el conjunto más popular, y Nieve en el Alma, el premio El Tabaré. Mi hermano hacía el festival, Luis Osvaldo Dini, del 67 al 71, claro. Raúl Rodal y los estudiantes modernos. También estaba Wilder Quiroga, claro, con María Estela Coitiño. Sí. Y lo que quería comentar sobre lo de Abel Duarte, si te parece, Abel Duarte. Él obviamente, me dice que había venido, nació en Valle vivió en Tambores, en Café Batido, difundir un baile, un festival a beneficio del Liceo de Tambores. Y después me llamó, él estaba en Radio Continente, tenía el programa Musicalísimo por la tarde desde mediados de los 70. Y en aquella época, en el año 78, en Montevideo, el Café Concert era un éxito. Era fuego. ¿Te parece? Había el Café Concert en Tacuarembó y un día de semana en Club Democrático. Sí. Vinieron 5 personas. Vendimos 37 entradas. Y
una de las muchachas cuando se baja del escenario se fractura el codo. A sanatorio regional. Sí. Estaba Manico Galarraga, no hace mucho recibí, nos atendió sensacional. Perdimos dinero. Abel trabajaba en la farmacia de El Hermano, en Colonia y Ejido, y estudiaba preparatorios de química. No tenía disponibilidad. Tranquilo, Abel, no pasa nada. Y sabes, desde ahí me llevo porque le digo, y él también, vamos a hacer bailes. Y viene el primer baile con el estilo de John Travolta, 1.000 pesos iba a ganar, participaron muchas parejas. Impresionantes. La que venciera. Y fue Vicky Lima y Enrique que ganaron bailando el estilo de John Travolta. Claro, de Fiebre Sábado a la Noche. Con la música de los VGs, Claro. Abel lo trajo a Lulos, Sí. que hacía capote en el Club Banco República en Montevideo, y ahí empezaron los bailes de Musicalísimo, y por decisión de Abel Duarte, es cierto que nosotros, la manija de la radio, del canal, por decisión de Abel Duarte, yo de las ganancias iba al 50%, socio total de Musicalísimo en los bailes en Tacuarembó. Qué increíble aquello. Por ese episodio, por ese contrapié que tuvimos, tropezón al comienzo, él me agradeció, pero durante años. El negro un amigo, la verdad. Ya hemos hablado, hemos tocado más o menos por arriba en otros programas de eso, del negro, que también fue un amigo en lo personal. J&B. Era el único whisky que tomaba, J&B. Sí. Presenta Chicles Adams. Sí. Musicalísimo. Nada, Homero Rodríguez Taveira. Sí, claro. Homero Rodríguez Taveira era el locutor el negro Abel que inventó, hacía la presentación. El negro Abel inventó, ya dijimos eso con Páez, inventó los bailes de la Nochebuena, no se hacía baile, era impensable que Acá. Claro, estamos hablando de Tacuarembó, claro. Él se quedaba... Claro, inventó la Nochebuena, después de brindar con tu familia, venía a brindar con Musicalísimo. Y el 31, o sea, la semana, también hacía lo mismo, un fuego, era de aquellos bailes, como dice Laurizado, ahora es un fuego. En el Y 81... Y era un fuego. En el 81, Sí. los últimos 20 días de diciembre, 3 bailes. 24, que ya era 25, 28 y 31, que ya era primero. Él se quedaba en mi apartamento con Gustavo Evers y con Alvarito Marchán, que el otro día le agradezco muchísimo los disjockeys de Musicalísimo. Y yo vivía en Washington Beltrán 229, al lado del club. Y había otro hábito, los bailes empezaban más temprano, antes de las 12 de la noche, Sí. y terminaban antes también. Sí. Y en Nochebuena nosotros ya un poco más tarde, pero a las 2:20 estábamos en el Club Tacuarembó y 2:30 la gente empezaba a llegar. Y en agosto del año 82, en un invierno, a ver, terminamos el baile, será 4:30 de la madrugada. Un dolor impresionante. Vamos allí al apartamento y no le aliviaba con nada. Voy corriendo a la parada y le digo, ya serían las 5 de la mañana, taximetrista, un médico, necesitamos un médico. El único que puede venir a esta hora es el doctor Alejandro. ¿Usted se anima a ir a buscarlo? Sí, yo voy a la casa. Al rato, subiendo con su maletín negro, había 2 escaleras. Clásico. El doctor Juan José Alejandro. Lo de Abel era un cólico nefrítico. Yo, gracias a Dios, nunca lo tuve, pero dicen que es muy doloroso. El doctor lo atiende, le da una medicina y cuando se va, doctor, ¿cuánto le debemos? Páguenme la corrida. Cosas que tenía el querido Turco Alejandro, como le decíamos, que conseguía. Tachuela y sus locos de verano en una vuelta que dábamos en Carnaval, tenía familias puntuales para ir a tocarle, le tocaba al Tino Menéndez, que fue un doctor, fue el doctor de la familia. También jugaba al básquetbol con mi padre en el Club Caribú. Y mucho a la paleta. No, a la paleta. Jugaba con él, los dos de zagueros éramos contrarios. Ahí está. Bien, y al otro era, entre otras familias que íbamos, el doctor Alejandro, que íbamos y nos estaba esperando, ahí le tocábamos 2 o 3 temas. Claro, sí, totalmente, sí. Cosas que estamos recordando aquí en este programa que es Desde el Ayer, amigas y amigos, música, recuerdos y palabras, aunque hoy fue más palabras que música, pero igual vale la pena porque cuando tenemos
a un invitado así. Igualmente va a quedar muchísimas cosas para recordar. Los autos clásicos tienen que hablar. Sí, pues, Los autos clásicos tienen que hablar. pero él sabe de auto. No sé si él no anda muy bien en eso, pero está capaz No. El otro... me perdí, Dante, el otro día estaban los autos ahí en la plaza y ¿cómo me perdí Los yo? cabriolets. Claro, y no fui a Amigo. sacar fotos. Artola, Ni filmar. ¿Cómo gran me amigo. perdí eso? Es increíble. Cuando Fundó me el grupo en diciembre de 2018 cerca de Las Piedras y yo lo acompañé. Y estuvieron acá en Tacuarembó este fin de semana. Claro, este fin de semana, pero yo me enteré después. Porque pasó, yo estaba con mi hijo acá en el cine charlando y pasó, el domingo pasó, o el sábado creo que fue. Y, los autos que estaban, me quería morir. Y hablando de carreras, Dante, de eso da para hacer otro programa de autos. Sí, le encanta, aparte no voy a decir lo que fue él, pero supo salir a conducir por ahí, por esos rally, por todos lados. No, pero lo nuestro fue y fuimos pioneros con Fabito Puentes y Carlos da Silveira Cadassi en el año 91, las primeras 1000 millas. Pero los autos, yo fui a estudiar abogacía a Montevideo en el año 77, porque había dejado y reenganché después de trabajar un año en la radio. Y con el dinero que me dispensaron, vivía en una pensión encima del Chivito de Oro, en 18 de julio y es nostalgia, amigos, el Chivito de Oro. El Chivito de Oro. Increíble eso. Me compré, deteriorado en Herrero Automóviles por la calle Mercedes, un BM 2002. Fiado igual, pero se me terminó la plata y me vine, claro. Abandoné abogacía, lamentablemente. Increíble, cosas que uno recuerda acá. Ahora se viene, y ahora capaz que sí redondeamos, se viene el cumpleaños de la decana, que es Radio Zorrilla, ¿no? En el cual, porque hay fotos que yo pongo siempre, lo mismo que del canal, que pongo fotos, que Tachuela se hacía sacar fotos en el canal. De ahí para acá, como decía él, pero también tenía eso, lo mismo cuando actuaba en escenarios grandes como el estadio, se hacía sacar fotos de atrás, o sea que se veía el público, que estaba totalmente lleno. En este caso se ve en el canal las cámaras aquellas que parecía un cajón de verdura, no de los cajones de plástico, los cajones de madera aquellos, y el micrófono era con un reel, exactamente así, ¿no? Increíble. Y ahora hoy eso y cerramos lo de la radio. Tachuela iba maquillado, con las guitarras de Ricardo Rodríguez Cruz y el negro Severo Núñez, que fueron los que más lo acompañaron, más tiempo. No fueron las únicas guitarras de Tachuela, él tuvo otros más, pero esos fueron los que tuvieron más años con él, los compañeros de toda la vida de él. Bien. Y él iba maquillado, entonces yo pongo fotos a veces, ahora voy a poner dentro de una semana, cuando se acerque el cumpleaños en la radio, una que está el Miguelito presentándolo, otra que está otro año que está el Tano Grassi. Y tu padre iba, y me ponen en privado, ¿no? Y tu padre iba maquillado a la radio, y digo, claro, pero ahí se llenaba de gente. No se podía ni entrar a la radio Zorrilla. La gente iba a ver eso. Claro, por eso él iba maquillado, esa era la magia de Tachuela, que fue uno de los primeros números en vivo de la radio y de Canal 7, obviamente. Y siempre acompañando a la selección de Tacuarembó. Tenía un cartel que decía La Roja los pela. Entonces, ¿qué pasa? No, íbamos, la luz verde, mirá, de punta, no, de taco, sí. Le ganamos a los macacos. Ahí va, no, Tachuela, ¿no? Y hubo una de las letras que Dante pasa en febrero cuando anda hablando de fútbol, sí, claro. Sí. Corriendo con la camiseta roja, es de un tango, no sé qué era, que le lo sacó. Bien, eso era... En ese tiempo estaba el Pocholo Bentancur, porque él dice en una parte, son los muchachos que van con el Pocholo, que era el director técnico. Bien, entonces vuelvo para la radio. Tachuela iba maquillado, bien. Entonces, ¿qué pasa? Y en ese tiempo también estaba lo que ahora van a reflotar. Mirá que estoy hablando de oído por lo que escuché. Ahora le pusieron otro nombre, pero eso creo que fue invento, no sé si de Luis Osvaldo va a haber sido. La carrera del siglo, que era carrera de bicicleta. Está. ¿Qué pasa? Era 18 y 25. ¿Por qué qué? Con cualquier bicicleta. Claro, he aquí que la gente no sabe que usted iba por 18 y podía circunvalar la Plaza 19, que ahora no se puede, porque antes no era Flechado Herrera. Claro, es la única plaza que no se puede hacer así, porque tiene una calle flechada. La Colón puede hacerlo ¿Y perfectamente. sabes por qué se terminó la carrera del siglo?
Y eso era famoso, iban disfrazados a correr. Mucha gente. Sí, disfrazados iban a correr la se carrera. terminó ¿Por qué fue? por el seguro. El móvil, Claro. algunos se acordarán muchos de Puentes Chiesa y compañía. Uf. La firma Puentes Puentes Chiesa, Chiesa, representantes de Peugeot y Citroën, Sí. de motos, etcétera, de repuestos. Venía el móvil acompañando en el último giro, en la última vuelta al primero. El móvil, que era una camioneta grande de Puentes Chiesa. El primero cruza la meta y la camioneta detrás del primero, en el medio de 18 de julio, frente a la radio, ¡pah! Frenó. Frena. Claro, había llegado el primero, el pelotón venía Tic, atrás. tic, tic, tic. Un efecto dominó. Felizmente no pasó nada, pero ahí nos advirtieron. Si alguien se lesiona, si alguien, que lamentablemente es factible, puede suceder. Claro, sí, puede aparte de acontecer, bicicleta de paseo corrían igual. Claro. hay que asegurar la carrera, el seguro para todos, y era inaccesible. Y así se Por terminó, eso fue. pero eso fue por muchos años. Lo último, antes, Sí, que, sí. que la gente me corra, Antes que nos corran a los dos. agradeciendo a Fernando Ruiz Sí, y a obviamente. Abdalí Sosa Jr. Bueno, muchas gracias. Ya no habrá carnaval cuando nos salga el profesor Tachuela. Nos vemos ahí, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, estamos prácticamente que en el final de este programa. Invitado de lujo que estuvimos hoy, como todos los que han pasado por aquí y los que van a pasar, si Dios quiere. Y después seguimos con la música, obviamente. ¿Cómo pasó el cumpleaños, Dalí? Bien, gracias por la pregunta de cumpleaños. Mi cumpleaños fue el jueves pasado. Sí, lo pasé bien junto a mis dos motivos de vida, como siempre digo cuando pongo fotos con mis hijos, que son perfectamente son ellos, que es lo que uno atesora más y lo que realmente tiene valor en la vida, al menos así lo pienso yo a mis hijos, a Micaela Sosa y al otro Odalís, a Martín Odalís Sosa, a la cual, ahí va, Odalís tercero, hasta que, para ellos les envío el saludo también, a Micaela y a Martín Odalís. Pasé bárbaro con ellos y después me fui a la frontera de La Paz, Brasil, Rivera Livramento, y ahí estuve un par de días, como siempre, que acostumbro a ir cada tanto. ¿Fue un espectáculo usted? Sí, fui a un espectáculo que usted puede ver algún video y fotos también, incluso con los cantantes, en el teatro 15 de febrero, Teatro Municipal de Rivera. Ya es la segunda vez que veo el grupo Los Calas, que es un grupo argentino y paraguayo, que hacen un tributo e imitaciones a Bee Gees, a ABBA y a Elvis Presley, que es algo maravilloso. Se los recomiendo, amigas y amigos. Se lo pueden ver, igual los videos incluso los videos de esa noche están en su sitio de Instagram, banda Los Calas. Los Calas todos juntos. Entonces no hizo nostalgia. Y eso fue nostalgia, porque eso fue el 23. Claro, después, yo me fui el 21 a la noche, el 22 amanecí allá. Entonces tuve 22, 23 y 24. El 24 de la tarde me vine porque había quedado de cumplir un sueño, digamos, a mi hija, que le encanta la música de nostalgia, retro, y no había ido nunca a un baile de nostalgia, estamos hablando, porque tienes que ser mayor, tienes que tener 18 años. A los otros bailes que van los chicos, obviamente que hace 2 o 3 años que va. Y fui con ella, fue mi compañera de baile, fuimos al baile de Julito Páez, de Centauro, que fue impresionante, la verdad que ¿Cumpleaños gitano? metió gente. Sí, un cumpleaños gitano fue el mío, empecé el jueves y no el domingo. Nada, impresionante. Que estuvo muy bueno, le envío el saludo también al amigo Julito. Impresionante el baile. Y en Rivera, que vuelvo atrás, hablando todo un poco, estuvimos también con gente de Tacuarembó, estuvo el que lo nombraba cantante yo, Eduardo Zuna estaba él con su señora, estaba Carlos Mafú,
Puerquito Mafu, con Rosy, con Tosana, y estaba un par de gente más de acá, de Tacuarembó, y Caira también, que viven hace años acá, y quedaron todos satisfechos porque no conocían ese espectáculo, y se lo dije yo a Mafu, a Carlos, y él ahí desparramó y invitó un par de matrimonios para ir, y eso es impresionante, es una fiesta que usted la puede ver, donde lo vea que hay ese show, vaya de ojos cerrados, que ese espectáculo está bien pago, está increíblemente realizado, Los Banda Los Calos. Estamos casi en el final, no, estamos ya en el final porque nos pasamos con Dante hablando de muchas cosas y quedó muchísimas cosas para hablar con el señor Romanticismo, su amigo fiel de la noche, como decía, impresionante. En eso, en el programa, intimando. Pero él se olvidó, no, porque hablamos de muchísimas cosas. También tuvo otro programa a la noche que se llamó Perfume de Mujer, que también era, como digo yo, música, recuerdos y palabras. En lo de palabras era algún poema que leía, como siempre, con su libro de cabecera, que lo adopté yo también como libro de cabecera, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Neftalí Ricardo Reyes, alias Pablo Neruda, entre otros. Amigas y amigos, nos vemos en el próximo programa. Va a venir más música y va a venir algún que otro frases o fraseos de algún trozos de poemas que un par de amigas me estaban pidiendo. Muchas gracias, nos vemos.